como está pasando en todas las ciudades de Latinoamérica, hay un amplio espectro dentro de las ciudades, del urbanismo, que son poblaciones precarias, emergentes, y ahí es donde nos estamos bajando la lupa, ¿verdad? Indudablemente el arquitecto es una profesión de élite y justamente nos cuesta mucho ir a esos sectores. Yo creo que también hay que ver un poco las cosas desde un punto de vista positivo. Es decir, nosotros podemos criticar todos esos barrios pobres, podemos criticar Petirosi, pero de alguna manera eso también tiene su encanto, tiene su personalidad. Petirosi mismo de repente es una fuerza increíble, ¿verdad? Que si todo el mundo no hubiese sido tan chuchi, se hubiese ido a comprar a Petirosi porque sale 40 o 30% más barato. Pero la gente prefiere irse al shopping, al Mundimar, a lo que sea, ¿verdad? Porque no le gusta ensuciarse sus zapatos, no le gusta tal cosita y no quiere caminar. Pero en realidad es una alternativa, ¿verdad? Para hacer ciudades, es una alternativa para marcar un territorio y hacer algo interesante, por ejemplo, con Petirosi, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Ordenar un poco ese desorden que de repente tiene una realidad que no es mala, ¿verdad? Que de repente es malo en lo insalubre, la falta de una cantidad de cosas, pero la opción que brinda, y por eso subsiste, ¿verdad? Es esa economía que nosotros no estamos viendo, ni siquiera hablamos acá. Otra cuestión con respecto al urbanismo tiene que ver un poco mucho con la voluntad política, ¿verdad? Con la voluntad política está subyugado a los factores de poder, los factores económicos y a la especulación. Un poco lo que decía Salim, todos los espacios verdes son residuales porque es lo que sobra, no hay ningún espacio que se pueda diseñar, ¿verdad? Aparte el paraguayo tiene un encuentro, parece cercano, no sé si es de tercer tipo, de quinto tipo, con el espacio verde, que lo quiere usar de una manera increíble, ¿verdad? Tiene horror al vacío, ¿verdad? Una especie de horroris vacui en el sentido de que plantar 25.000 plantas de diferentes especies, de repente no hay apertura visual, no hay un criterio urbano, no hay sombras de repente en donde uno pueda estar, ni tampoco seguridad, porque vos te metés a una plaza como está frente a la Recoleta, por ejemplo, que uno no ve de repente a 50 metros. Eso con respecto a lo que es un poco la parte urbana, la parte, digamos, de paisajística, que estoy de acuerdo con Salim, en donde la gente no tiene ni siquiera la menor urbanidad, y eso se nota en las veredas. Pues yo me acuerdo que antes salía y la primera clase le mostraba las veredas a los alumnos, le decía, mira, esta vereda baja, de repente sube. La vereda tiene que mantener un mismo nivel. No puede ser que vos tengas que pasar con el vehículo y bajar toda la vereda para llegar al garaje, por ejemplo. O no puede ser que nos esté planteando, por ejemplo, los basureros, ya dentro del terreno que corresponde a la propiedad. No poner todos los basureros sobre la vereda. Si el terreno da y se permite, los basureros deberían estar dentro del terreno, no sobre la vereda. Y bueno, la vista que mostró Salim fue bastante generosa con respecto a las veredas, ¿verdad? Que en otros países que están los canteros se permite los canteros no existen prácticamente, mantienen el mismo nivel de la vereda. Acá se hacen los canteros se pinta de Deportivo Luqueño, de Cerro Porteño o de lo que sea, ¿verdad? Y se plantan una cantidad de cosas que uno tiene que pasar de costado de repente para poder circular por la vereda. Es más fácil circular por la calle que por la vereda. Acá la gente de repente camina más por la calle que por la vereda. Pero tienes razón, la gente que camina por la calle es mucho mejor que la vereda, porque la vereda es mucho más uniforme. Digo, la calle es mucho más uniforme que la vereda es más, tiene todas esas improvisaciones, digamos. Y después otra cuestión que tiene que ver con el reordenamiento, tiene que ver también con una cuestión muy política, con una voluntad, que si no hay esa voluntad, es muy difícil que nosotros lleguemos a una solución medianamente agradable, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Tenemos el último ejemplo del Metrobús, que podría haber sido de alguna manera una solución hasta cierto punto, probablemente no es toda la solución, y quedó todo ahí, ¿verdad? El reordenamiento del transporte público para mí es fundamental. Si es que uno quiere de alguna manera volver a la peatonalización de las calles, que la gente pueda tener otra vez esa participación, esa socialización, yo creo que eso se tiene que volver, ¿verdad?
Yo por eso creo que toda esta cuestión de la pandemia, de toda esta cuestión del COVID, es un poco bastante antidemocrático y hasta que de repente uno puede pensar que tiene hasta tintes políticos, ¿verdad? Y a nuestro gobernante de turno le sirve de perlas esto porque de repente la gente se está olvidando de muchas cosas o está más preocupado en la muerte que en sacarlo del lugar donde está, ¿verdad? Porque es una persona que totalmente no puede hacer nada. Entonces tiene que ver un poco con toda esa cuestión. Y sí, bueno, justamente de eso, ¿verdad? También me parece muy importante esa cuestión que estaba hablando del Marcelo, con todo el centro histórico. Y pienso que el centro histórico debería tener una cuestión sobre todo dentro de la voluntad que tiene que estar dentro de lo que es el Ministerio de la Pública, municipalidad, de reducir todos los impuestos, inclusive a cero, a lo que es construcción en el centro histórico. Inclusive de repente subvencionar en algunos casos que considera, ¿verdad?, que son de valor de patrimonio, ¿verdad?, y tiene la posibilidad económica de construir y tiene los impuestos cero, va a construir. Estoy de acuerdo que el centro histórico tiene que volver a vivirse como vivienda, ¿verdad? Es la única manera, ¿verdad? Yo creo también en que las ciudades de alguna manera, para no proponer esa mancha de aceite que de alguna manera va a ser otra vez la circulación de vehículos, hay que compactar de alguna manera, no hay que regular las alturas, pero sí compactar y usar sobre todo los edificios que están abandonados, porque uno de repente ve todos los edificios nuevos. Yo estoy mirando en este momento, puedo abrir mi ventana y ver el icono, por ejemplo, ¿verdad?, que está vacío, ¿verdad? Y eso está pasando con una cantidad de edificios que están en Santa Teresa, ¿verdad? Hay muchos edificios nuevos, vacíos, y mucha gente sin vivienda.